Muy bien, y comencemos con la clase de miología, que es el estudio de todos los músculos de nuestro cuerpo. Los músculos son órganos que tienen la propiedad de contraerse y lo podemos dividir en músculos voluntarios o músculos de la vida animal formados por fibras estriadas, músculos viscerales o músculos de la vida orgánica formados por fibras lisas, a excepción del músculo cardíaco, mientras que los músculos voluntarios son los que vamos a estudiar en este capítulo, ya que los músculos viscerales forman parte de los órganos y los veremos cuando estudiemos cada sistema en particular. Comencemos con las generalidades de los músculos. Y podemos decir que hay músculos que son superficiales, que son músculos cutáneos, o profundos subaponeuróticos, y que en nuestro organismo hay 501 músculos y su peso en una persona de 70 kilogramos alcanza a 30 kilogramos. Pero antes de meternos de lleno a los músculos, veamos los anexos a los músculos, que son las aponeurosis, que son membranas fibrosas, blanquecinas, de aspecto nacarado y resistente, de las cuales existen dos tipos de aponeurosis. Son aponeurosis de contención, que son las verdaderas aponeurosis que envuelven a los músculos, los separan entre sí y evitan que se disloquen, y las aponeurosis de inserción, que son verdaderos tendones de ciertos músculos anchos del abdomen, por ejemplo, o los tendones de los músculos del brazo. Otro anexo de los músculos son las vainas fibrosas de los tendones, que son arcos fibrosos que van de un borde a otro de los canales óseos por donde se deslizan los tendones, por ejemplo, en la palma de la mano o planta del pie. Hay vainas sinoviales de los tendones, que son formaciones serosas que tienen como función favorecer el deslizamiento de los tendones dentro de los conductos osteofibrosos que atraviesan. Otro anexo de los músculos son las bolsas serosas, que son formaciones serosas y las podemos dividir en dos tipos. Unas bolsas que son tendinosas, que se encuentran entre un tendón y una superficie ósea subyacente, como por ejemplo la bolsa serosa del tendón de Aquiles, o bolsas serosas musculares, que se desarrollan entre dos músculos que se deslizan el uno con el otro, como la bolsa serosa subacromial o subdeltoidea. ¿Cómo lo vamos a clasificar a estos músculos? Según su función, podemos decir que son flexores, extensores, aductores o aproximadores, abductores o separadores, pronadores, supinadores, elevadores, depresores y constrictores. Además, pueden ser también, según su movilidad, dilatadores. Según la región del cuerpo que ocupe ese músculo, se lo va a clasificar en músculos de la cabeza o músculos de la cara, músculos del cuello, músculos del tórax, músculos de la región posterior del tronco, músculos del miembro superior, músculos del abdomen, músculos del miembro inferior. Y según su forma, podemos decir que son músculos anchos, músculos largos, músculos cortos, músculos digástricos, es decir, que tienen varios vientres, y músculos polidigástricos, donde tienen numerosos vientres. También pueden llamarse anulares, que son los músculos que van a estar rodeando algunas aberturas de nuestro organismo. Comencemos con los músculos de la cabeza. Los músculos de la cabeza lo vamos a dividir en músculos masticadores y músculos cutáneos de la cabeza y la cara.
Estos músculos masticadores podemos dividirlo en dos grupos, y que son los masticadores externos, formados por el temporal y el macetero, y los masticadores internos, formados por el pterigoideo externo o lateral y el pterigoideo interno o medial. Y aquí tenemos los músculos masticadores de la cabeza, externos, tenemos al temporal y al macetero, y los masticadores internos, al pterigoideo medial o interno y al pterigoideo lateral o externo. Comencemos con los masticadores externos y el temporal. Ese músculo temporal tiene forma triangular o de abanico con base superior y vértice inferior que se va a insertar en la apófisis coronoide del maxilar inferior, en su cara interna, y hacia arriba o hacia distal en la línea curva temporal inferior del parietal. En su recorrido o desde sus inserciones va a ocupar la fosa temporal. Mientras que la aponeurosis de este músculo temporal es una lámina fibrosa que cubre el músculo temporal situado por encima del arco cigomático, y sus inserciones son desde la línea curva temporal superior del parietal hasta el borde superior del arco cigomático. Este músculo temporal está irrigado por la arteria temporal profunda anterior, media y posterior. Está inervado por los nervios temporales profundo anterior, medio y posterior, ramas del nervio maxilar inferior. Y el movimiento que produce es de la participación de la masticación, la retracción del maxilar inferior. Bueno, por su parte el macetero comprende dos fascículos, uno superficial y otro profundo. Tanto ese fascículo superficial como el profundo se van a insertar hacia arriba o hacia distal en el borde inferior del arco cigomático, formado por la apófisis cigomática del temporal y el hueso cigomático, y luego de allí hacia las crestas rugosas de la cara externa o lateral de la rama ascendente del maxilar inferior o hueso mandibular, llegando esas fibras hacia el ángulo o gonion del maxilar inferior o hueso mandibular. Mientras que la aponeurosis macetérica cubre al macetero y se inserta en el borde inferior del arco cigomático, como dijimos anteriormente, formado por la apófisis cigomática del temporal y el hueso cigomático, hacia abajo en el borde inferior del maxilar inferior o hueso mandibular, y hacia adelante se fusiona con la aponeurosis del buccinador. La irrigación de este músculo está dada por la arteria macetérica inferior, transversal de la cara y maxilar interna. La inervación está dada por el nervio macetérico, rama del nervio maxilar inferior. Y el movimiento es un músculo masticador con elevación del maxilar inferior y cierre uni o bilateral del maxilar inferior o mandíbula. Veamos ahora los masticadores internos, que habíamos dicho que estaban formados por el pterigoideo interno medial y el pterigoideo externo lateral. Comencemos con el pterigoideo interno o medial. Este músculo presenta las siguientes inserciones. Va a insertarse en la fosa pterigoidea, que estaba delimitada por ambas alas de la apófisis pterigoides, es decir, esa fosa pterigoidea estaba delimitada por la cara interna del ala externa o lateral y por la cara externa del ala interna o medial de la apófisis pterigoides. Y de allí, las fibras musculares van a insertarse luego en las crestas rugosas de la cara interna o medial de la rama ascendente del maxilar inferior o hueso mandibular. Este músculo está irrigado por la rama de la maxilar interna
inervado por nervio pterigoideo interno, rama del nervio maxilar inferior, y el movimiento que produce es elevador y retropulsión de la mandíbula o del maxilar inferior. Bueno, veamos el pterigoideo externo, pterigoideo lateral, que presenta dos fascículos, uno superior o esfenoidal y otro inferior o pterigoideo. Estos músculos o estos fascículos se insertan en la fosita subcondilia, ubicada en la cara interna o medial del cóndilo del maxilar inferior o hueso mandibular, hacia la porción cigomática del ala mayor del efenoides, en el fascículo superior, y el fascículo inferior hacia la cara externa o lateral del ala externa de la apófisis pterigoides. Aquí en esta otra imagen, y visto desde la parte posterior del cráneo, vamos a tener al pterigoideo interno observado en color verde y al pterigoideo externo o lateral, donde las inserciones eran en la fosita subcondilia, ubicada en la cara interna o medial del cóndilo del maxilar inferior o hueso mandibular, y el fascículo superior iba a terminar en la porción cigomática del ala mayor del efenoide, mientras que el fascículo inferior terminaba en la cara externa o lateral del ala externa de la apófisis pterigoides. Este músculo está irrigado por ramas de la maxilar interna, inervado por el nervio temporobucal, rama del nervio maxilar inferior, y el movimiento es que proyecta hacia adelante y lateraliza la mandíbula o maxilar inferior. Comencemos con los músculos cutáneos de la cabeza. Y estos músculos cutáneos de la cabeza vamos a tener al occipito frontal y a los músculos auriculares, que lo podemos dividir en anterior, superior y posterior. Comencemos con el occipito frontal, que corresponde al músculo occipital hacia atrás y al frontal hacia adelante. Las inserciones de este músculo son: el occipital hacia atrás se inserta en la línea curva occipital superior del occipital o línea nucal superior y en la base de la apófisis mastoides, obviamente del hueso temporal. Y hacia adelante se inserta por medio del músculo frontal en la cara profunda de la piel de la frente. Entre ambos se encuentra la aponeurosis epicraneana, que separa a ambos músculos. La irrigación del frontal está dada por ramas de la supraorbitaria, rama de la oftálmica, rama de la carótida interna, mientras que el músculo occipital está dado por ramas de la occipital. La inervación del frontal está dada por nervios temporofacial, rama del facial, y del músculo occipital por ramas del auricular posterior, rama del facial. Los movimientos son del frontal extensor de la aponeurosis epicraneana. Si está fijo por la contracción del occipital, determina contracturas transversales en la frente, mientras que el movimiento del occipital es el tensor de la aponeurosis epicránea. Veamos los músculos auriculares. Estos músculos son tres, como dijimos anteriormente. Teníamos uno anterior, que va del borde externo de la aponeurosis del temporal al hélix. El superior va de la aponeurosis epicránea a la cara superointerna de la superficie de la oreja. Y el posterior va de la aponeurosis mastoidea hasta la convexidad de la oreja. Estos músculos están irrigados por las arterias temporal superficial y auriculares, inervados los tres músculos auriculares por ramos temporales del facial, y el movimiento mueven excepcionalmente las orejas.
Bien, veamos los músculos cutáneos de la cara. Y estos músculos cutáneos de la cara lo vamos a clasificar en tres regiones, o lo vamos a dividir en tres regiones musculares, que son la región orbitaria o orbicular, la región nasal y la región bucal. Comencemos con los músculos de la región orbicular. Y aquí en esta región orbicular vamos a tener al músculo orbicular de los párpados, que presenta una porción orbitaria, una porción palpebral y una porción lagrimal o músculo de Horner. Y el músculo superciliar o ciliar. El músculo orbicular de los párpados es aplanado y rodea a manera de anillo el orificio palpebral, presentando una porción orbicular, otra palpebral y otra porción lagrimal o músculo de Horner. Las inserciones son hacia afuera, se inserta por el medio del ligamento palpebral externo en la piel del ángulo externa del ojo, mientras que hacia adentro por el ligamento palpebral interno, que se forma por dos tendones, un tendón directo o anterior que se inserta en la cresta lagrimal del maxilar superior, mientras que un tendón reflejo o posterior se va a insertar en la cresta del unguis, y entre ambos tendones se halla el saco lagrimal. Mientras que el músculo de Horner es un músculo muy pequeño y este músculo se inserta en la cara posterior del tendón reflejo del orbicular y se dirige desde ese punto hacia la comisura interna de los párpados para terminar en dos fascículos por detrás de los puntos lagrimales. Este músculo está irrigado por ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, rama de la temporal superficial, inervado por el nervio temporofacial, rama del facial, y el movimiento que produce es de esfínter de los párpados y progresión de las lágrimas, mientras que el músculo de Horner dilata los puntos lagrimales. Y ahí vemos cómo el chinito llora y progresan esas lágrimas, mientras que la nenita hace de esfínter del párpado, es decir, apertura y cierre del párpado. Veamos el último músculo de esta región y era el músculo superciliar o ciliar. Para poder observar este músculo tenemos que quitar al orbicular de los párpados y también al occipito frontal, digamos la parte frontal del occipito frontal. Y ahí lo tenemos al músculo superciliar o ciliar. Este músculo está insertado en la parte interna del arco ciliar u orbital del frontal y hacia afuera en la piel de las cejas a la altura de la escotadura supraorbitaria. Está irrigado este músculo por ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, rama de la temporal superficial, inervado por el nervio temporofacial, rama del facial, y el movimiento que produce es atraer hacia adentro y abajo la piel de la ceja, produciendo la cara de enojo o el gesto de enojo. Veamos ahora los músculos de la región nasal, y en esta región nasal vamos a encontrar al prócer o piramidal de la nariz, a la porción transversa del músculo nasal o el transverso de la nariz, a la porción alar del músculo nasal o dilatador de la nariz y al depresor del tabique nasal o músculo mirtiforme. Veamos el prócer o piramidal de la nariz. Este músculo se inserta hacia arriba en la piel del entrecejo y hacia abajo en el hueso propio de la nariz y en el cartílago lateral. Está irrigado por ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, ramas de la temporal superficial, inervado por ramos infraorbitarios, rama del facial, y el movimiento que produce atrae hacia abajo la piel de la región ciliar. Veamos la porción transversa del músculo nasal o transverso de la nariz. Este músculo se inserta
en el dorso de la nariz, en la aponeurosis que lo une con el del lado opuesto, y hacia afuera o abajo, en la piel del surco nasolabial. Está irrigado por las ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, ramas de la temporal superficial, inervado por ramas infraorbitarios del facial, y el movimiento que produce es estrechar la abertura nasal, atrayendo hacia arriba los tegumentos. Veamos a la porción alar del músculo nasal o dilatador del ala de la nariz. Es un músculo muy delgado y que está situado en la parte inferior del ala de la nariz. Las inserciones son hacia atrás, en el borde posterior del cartílago del ala de la nariz, a la altura del surco nasolabial, y termina hacia adelante en la piel de la parte anterior del orificio nasal. Está irrigado por ramas de la facial, maxilar interna, transversal de la cara, ramas de la temporal superficial, inervado por ramas infraorbitarios, ramas del facial, y el movimiento es la dilatación de la abertura nasal, o dilata la abertura nasal. Veamos ahora los músculos de la región bucal. Y en esta región bucal vamos a tener los siguientes músculos, que son el orbicular de la boca o de los labios, el buccinador, el elevador común del labio superior y del ala de la nariz, el elevador propio del labio superior o elevador del labio superior, el músculo elevador del ángulo de la boca o canino, el cigomático mayor, cigomático menor, el risorio de Santorini, el depresor del ángulo de la boca o triangular de los labios, el depresor del labio inferior o cuadrado del mentón y el mentoniano o borla del mentón. Todos esos músculos son los que integran a los músculos de la región bucal. Antes de comenzar con la descripción de cada uno de los músculos, tenemos que decir que todos los músculos de esta región presentan una inserción tegumentaria, una inervación que está dada por ramas del nervio facial, ya sea ramas del temporofacial y cérvico-facial, y la irrigación por ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, rama de la temporal superficial. Más allá de que cuando describamos cada uno de los músculos vamos a decir específicamente qué nervio o cuáles son las inserciones y qué nervio lo inerva, en general todos estos músculos tienen una inserción tegumentaria, todos están inervados por el facial y todos están irrigados por ramas de la facial, de la maxilar interna y la transversal de la cara, rama de la temporal superficial. Comencemos con el orbicular de la boca o de los labios, y este es un músculo elíptico situado alrededor del orificio bucal y tiene dos fascículos, un semiorbicular superior y semiorbicular inferior. Las inserciones son del semiorbicular superior, se extiende de una comisura a la otra a través de la porción principal y desde el borde libre del labio superior a la base de la nariz por la porción accesoria. Esta porción presenta dos fascículos a cada lado que se desprenden del subtabique de las fosas nasales a través del fascículo nasolabial y después a la fosita mirtiforme a través del fascículo incisivo superior. Y de allí se dirigen hacia la comisura para confundirse con la porción o fascículo principal. Mientras que el semiorbicular inferior ocupa toda la altura del labio inferior y está formado por fibras que van de una comisura a la otra y por fibras de un fascículo de refuerzo que es el fascículo incisivo inferior. Este músculo está irrigado por ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, ramas de la temporal superficial, inervado por filetes bucales superiores e inferiores del facial, y el movimiento es fruncir los labios dando el aspecto o dando el beso. Fíjense ahí la imagen, cómo frunce los labios el bebé para poder dar un beso.
Veamos al músculo buccinador. Este músculo buccinador se va a insertar hacia atrás en la parte posterior del borde alveolar del maxilar superior e inferior o hueso mandibular, en el gancho del ala interna de la apófisis pterigoides, del esfenoides, y en el ligamento pterigomaxilar, mientras que hacia adelante en la piel de la comisura de los labios. Este músculo está irrigado por ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, ramas de la temporal superficial, inervado por filetes bucales superiores e inferiores, ramas del facial, y el movimiento es que permite la salida de aire favoreciendo el soplido. Veamos aquí en esta imagen cómo está funcionando el músculo buccinador con la nenita que quiere soplar la velita y no puede, y en esta la abuelita que también quiere soplar sus 101 años y se le escapa la dentadura. Ya no tiene fuerza el buccinador. Veamos el músculo elevador común de la nariz y del labio superior, que este músculo se inserta hacia abajo en la piel del labio superior y el ala de la nariz y hacia arriba en la cara externa de la apófisis ascendente del maxilar superior. Está irrigado por ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, ramas de la temporal superficial, inervado por filetes nerviosos infraorbitarios del facial, y el movimiento que hace es elevar el ala de la nariz y el labio superior. Veamos el elevador propio del labio superior o simplemente elevador del labio superior. Las inserciones son: hacia abajo se inserta en la piel del labio superior y hacia arriba en el borde inferior de la órbita, por encima del agujero suborbitario o infraorbitario. Irrigado por las ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, rama de la temporal superficial, inervado por filetes nerviosos infraorbitarios del facial, y el movimiento es elevar el labio superior. Veamos el músculo elevador del ángulo de la boca o músculo canino. Este músculo canino, ahí lo vemos seccionado, las inserciones son: hacia abajo se inserta en la piel del labio superior, próximo a la comisura labial, y hacia arriba en la fosita canina. Está irrigado por ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, rama de la temporal superficial, inervado por filetes nerviosos infraorbitarios del facial, y los movimientos es que atrae hacia arriba y adentro la comisura labial, produciendo este gesto. Veamos al músculo cigomático mayor. Las inserciones son que de la cara externa del malaro cigomático a la piel de la comisura labial. Irrigado por ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, rama de la temporal superficial, inervado por filetes nerviosos infraorbitarios del facial, y el movimiento es que atrae hacia arriba y afuera la comisura labial. El cigomático menor, este músculo se inserta de la cara externa del malaro cigomático a la piel del labio superior, próximo a la comisura labial, irrigado por ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, ramas de la temporal superficial, inervados por filetes nerviosos infraorbitarios del facial, y el movimiento atrae hacia arriba y afuera la comisura labial. El rizorio de Santorini, las inserciones son: hacia atrás se inserta en la aponeurosis parotidia, mientras que hacia adelante se inserta en la piel de la comisura labial. El músculo está irrigado por las ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, rama de la temporal superficial, inervado por los filetes bucales inferiores del facial, y el movimiento que produce atrae hacia atrás a la comisura labial, dando la sonrisa, teniendo en cuenta que esta sonrisa también participa en el cigomático mayor, cigomático menor y el elevador del labio, del ángulo del labio, ¿no? Todos esos músculos están comprometidos para producir la sonrisa.
Veamos ahora al músculo depresor del ángulo de la boca o triangular de los labios. Este músculo hacia abajo se inserta en el tercio anterior de la línea oblicua externa del maxilar inferior o hueso mandibular y hacia arriba en la piel de la comisura labial. Este músculo está irrigado por ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, rama de la temporal superficial, inervados por filetes mentonianos del facial, y el movimiento baja la comisura labial produciendo el aspecto o la cara de tristeza. El depresor del labio inferior o cuadrado del mentón. Las inserciones son hacia abajo, se inserta en el tercio anterior de la línea oblicua externa del maxilar inferior o hueso mandibular y hacia arriba en la piel de la comisura labial. Este músculo está irrigado, al igual que todos de esta zona o esta región, por ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, rama de la temporal superficial, inervado por filetes mentonianos del facial, y el movimiento es que dobla hacia afuera el labio inferior, produciendo la expresión de puchero. Fíjense el bebé cómo dobla el labio inferior dando el pucherito. Y por último, el músculo mentoniano o borla del mentón, que las inserciones son hacia arriba en la eminencia alveolar del incisivo externo del maxilar inferior o hueso mandibular y hacia abajo en la piel del mentón. Este músculo está irrigado por ramas de la facial, maxilar interna y transversal de la cara, rama de la temporal superficial, inervado por filetes mentonianos del facial, y el movimiento es elevar la punta del mentón. Muy bien, y de esta manera llegamos al final del estudio de los músculos de la cabeza, en los cuales hemos estudiado los músculos masticadores y los cutáneos de la cabeza y de la cara. Muchas gracias por su atención.